Slow Cinema, tendencia cinematográfica contemporánea que rechaza las técnicas clásicas de montaje analítico para explorar el potencial estético del tiempo real mediante diferentes estrategias, entre las que destaca el empleo de tomas de larga duración. Permitidme que hoy os hable de mi nuevo lugar seguro en las películas. Quiero que penséis en 3 películas que la mayoría habréis visto. Como mínimo, seguro que las conocéis. Perfect Days, Aftersun, The Florida Project. Antes de seguir, quiero aclarar que estas películas no pertenecen al Slow Cinema. Pero Filmote, entonces la definición del principio, ¿para qué narices sirve? Pues en realidad, para poco. Pero oye, ¿y el aire académico que le da al vídeo? Parece que soy una persona seria y todo. Estas 3 películas, sin ser especialmente parecidas, comparten una similitud. No hay acción. Si os pido que me contéis el argumento de vuestra película favorita, lo más probable es que tengáis una serie de momentos clave sobre los que recordarla. Pues este personaje tiene un objetivo, y de repente este otro hace una cosa para impedirlo, y al final acaban peleándose y todos ganan, menos Chalamet, que pierde el Oscar. Sí, acabo de hacer una broma dicapriesca sobre Chalamet. Creo que ya tiene sentido. Con las 3 películas que os menciono, sería bastante más difícil contar el argumento. Con Perfect Days, por ejemplo, probablemente nos limitaríamos a decir que va de un señor japonés que limpia baños japoneses mientras vive su vida japonesa. Esa es la trama. No hay acción más allá de eso. Y no, la definición del principio no era para hacerme el listo. Aunque oye, si ha ayudado, pues eso que me llevo. El slow cinema es un género cinematográfico muy peculiar. Seguramente el más inaccesible, porque es difícil que te entre por los ojos un plano de una flor que dura 18 minutos. Son películas lentas, prácticamente sin trama, que consisten simplemente en ver. Entrar en un mundo y disfrutar de las imágenes, los diálogos o los personajes. Nada más. Por eso os digo que es bastante complicado que estéis en la cola del súper y os encontréis con un fan de Apichapón Verasetakul. Os juro que es un nombre real, no me lo he inventado. Yo también flipé en su momento. Sin embargo, las 3 películas que os propongo comparten algunas similitudes con este género. Y hoy vengo a enseñaros el placer que puede llegar a ser olvidarse de la acción en las películas. El gusto de entrar en una película y acabar sin querer saber nada de cómo va a ser el final. Sé que suena raro, pero os prometo que una vez esto os haga clic en la cabeza, ya no hay vuelta atrás. Lo más importante de estas películas es cómo están construidas. Al fin y al cabo, como espectadores, necesitamos un contexto en el que sumergirnos y empaparnos. Esto se puede conseguir de diferentes maneras. La primera es el mundo. Estas películas se ubican en lugares muy llamativos. Lugares con alma e identidad propia, sitios que son tan importantes para la película como los propios personajes. En Perfect Days, por ejemplo, tenemos un Japón enfocado desde la belleza de lo simple, desde el placer de hacerle una foto a un árbol o de leer en casa con buena luz. Es un mundo cozy, de esos que te calientan el alma como una sopa de fideos en invierno. En The Florida Project tenemos la Florida Disney gordiana, una paleta de colores espectacular que entra por el ojo desde el primer plano de la película. Realidad de los personajes aparte, y ahora vamos con eso, es imposible no disfrutar de esa paleta de colores. Y eso que esta vez no estamos en un mundo cozy ni mucho menos, pero nos quedamos prendados de la magia, más bien de su ausencia, en un lugar con semejantes colores. Aftersun es un caso parecido. En la película que mejor ha capturado lo que es ir a un hotel de vacaciones de verano, el sol o el perfecto azul del cielo o el mar, combinado con las típicas actividades de ocio en hoteles, nos mete enseguida en la película. Nos sentimos parte de esas vacaciones idílicas, de ese paraíso del veraneo. Entrar en esos mundos es todo un placer para los sentidos. Más aún cuando te hacen formar parte y sentirte dentro de sitios como hotelazos de lujo. Aftersun es mi única oportunidad de estar en uno. Dejadme que lo disfrute. Pero ahora llega el girito. Lo que hace a estas películas tan adictivas y un lugar tan maravilloso para perderse. Porque sí, que los mundos sean cozy o bonitos y te atrapen está muy bien.
Pero no sirve de nada sin lo más importante: los personajes. Estas películas son claramente de personajes. Al fin y al cabo, la acción es mínima o inexistente, así que el peso de la película, el peso de contar una historia que funcione, cae sobre los personajes. Y aquí es donde viene el jugo. Una manera de hacer las películas que, como la pruebes y te guste, ya te conviertes en adicto. ¿Qué pasa cuando el mundo dice una cosa y los personajes otra? Empecemos por el caso menos radical. Perfect Days es una película sobre disfrutar de la vida con lo que tenemos. Hirayama es un señor que parece contento con su vida. No tiene el trabajo más interesante del mundo ni la casa más grande, pero se conforma con lo suyo. Con sus fotitos a los árboles, con sus libros y con su música. Menudos temazos me pone el jodido Hirayama, le sabe muchísimo a esto de la música. Sin embargo, en un momento de la película, el pasado amenaza. La intranquilidad vuelve y parece que existen ciertas dudas sobre decisiones pasadas y consecuencias futuras. Los dilemas no son algo nuevo que inventen este tipo de películas. Un tipo de películas que como tal ni siquiera existe, que me lo estoy sacando yo de la manga para compartiros mi paja mental. Pero bien, sigamos. Una vez más, el fuerte de este tipo de películas son sus personajes. Y como no hay mucho más allá de ellos, no hay una trama que recordar ni un conflicto exterior que analizar, nos centramos en el otro conflicto, el interno. Y al ser nuestro gran foco de interés, parece el doble de impactante. Esto lo vamos a ver mucho mejor con las otras dos películas. En The Florida Project tenemos a Mooney, una niña de 6 años que es feliz en ese mundo de colores pastel. El tema es que ese mundo de colores pastel, a unos metros de Disney World, es todo lo contrario a la felicidad. Es conflicto, es dolor y es pobreza. Y nosotros, espectadores informados, sabemos eso. Pero Mooney no. Mooney es una niña que ni siquiera se pregunta por qué vive en un cuarto minúsculo, por qué no puede comer helados en verano o por qué su madre le pone la música a todo volumen cuando se baña. Nosotros como espectadores seguimos a esa niña a cada rincón de su castillo. Un castillo aparentemente precioso, pero que esconde mucha oscuridad. En After Sun, nuestro protagonista es Callum, un padre que está de vacaciones con su hija pequeña. La película consiste en contarnos esas vacaciones, las experiencias que padre e hija viven y comparten en el hotel. Evidentemente con matices que todos sabéis y que no voy a desmenuzar por si algún alma perdida aún no ha visto semejante peliculón. Pero una vez más, el mundo no es tan idílico como parece. Bueno, hasta aquí la parte objetiva del vídeo. Ahora llegamos al punto en el que yo os cuento mi vida y os intento convencer de que la acción está sobrevalorada. Mirad, objetivamente todo lo que he dicho hasta ahora es verdad. Tanto Perfect Days como The Florida Project o After Sun son películas que ponen todos los huevos en la cesta del mundo y los personajes. Está claro que hay más elementos en juego. Por supuesto, son películas muy bien escritas, con buenas bandas sonoras y con una fotografía brillante que sabe capturar esos mundos y transmitirlos. Y ese conjunto, esa excelencia, lleva a que sean películas con alma. Películas vivas, con personalidad y con muchísimo que contar en 1, 2 o 20 visionados. ¿Quiere decir eso que las películas que dependen más de la trama, de contar una historia más lineal o de sorprenderte con giros de guión no tienen alma? Para nada. Esto no consiste en decir que son películas superiores por prescindir de elementos que percibimos como tradicionales. Simplemente son películas diferentes. Como os digo, ni siquiera son películas parecidas entre sí, más allá de ese mimo con su mundo y sus personajes y de prescindir un poco de la trama. Os pongo más ejemplos de películas que considero similares en este aspecto para que veáis que en este saco hay obras de todo tipo. Los que se quedan, Mami, Entre copas, Fallen Leaves, el cine de Kaurismäki en general, Cerrar los ojos o incluso la ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional, Valor Sentimental. Son películas que en la mayoría de los casos no cuentan con un conflicto exterior visible. No hay que derrotar a nadie, no hay que lograr algo.
Es verdad que algunas de estas películas sí que lo tienen, pero es algo secundario en comparación con lo más importante: el conflicto interno de los personajes. Un conflicto que ni siquiera necesita ser transformado, porque estas películas son pedazos de vida. En algunos casos, el conflicto interno se conoce desde el primer momento. Por ejemplo, el final de After Sun se medio sospecha desde el principio. Pero lo importante aquí no es esa meta, ese final. Estas películas son sobre el camino. Son una invitación a dejar todo lo que estemos haciendo y pasar unas horas en un mundo nuevo. La oportunidad de conocer a unos personajes que nos acaban pareciendo cercanos porque parece que entramos directamente en sus vidas. Como si conocemos a una persona y pasamos la tarde hablando en un parque. Al volver a casa esa noche tendremos una idea de sus gustos, sus inquietudes y sus miedos. Pues estas películas son eso, pero con un efecto potenciado. Películas en las que perderse un rato entre sus calles, sus colores y sobre todo sus personajes. En realidad creo que la definición del principio es una meta inevitable para mí. Supongo que ahora que me he enamorado de estas películas que me invitan a su mundo con la única pretensión de enseñarme ese pedazo de vida, mi siguiente paso será el slow cinema. Películas que te sueltan dentro de un mundo y ale, a disfrutar mi rey. Toma plano de planta durante 25 minutos. También porque creo que muchas personas vemos el slow cinema como un género muy lejano, como un titán que solo ven los críticos de cine más tocados de la cabeza. Y es normal, porque es el equivalente cinematográfico a llevarse un ladrillazo en la cara. Bueno, y que la mayoría de películas además sean asiáticas, con barrera del idioma incluida, pues no ayuda nada. Veas este vídeo como una invitación a películas que, sin ser a pichapón veraseta cool, son remotamente cercanas. Sí, sigue siendo un nombre real. Porque es verdad que mola mucho ver películas con un argumento que te mantiene al borde del colapso. Pero oye, el placer de centrarse exclusivamente en conocer a un personaje y su mundo es algo que le hace cosquillas a mi cerebro. Y creo que a muchos os puede pasar lo mismo.